Trayectoria y calidad en prestaciones, acompañado de profesionalismo, forman el Centro de Diagnóstico Ecográfico Dr. Carlos Canetti. Ubicados desde siempre en la zona de Caballito, han sabido entender las necesidades de la comunidad para brindar soluciones de excelencia en el área de la salud. Alta tecnología y capacitación continua posicionan a esta entidad como una firma líder en su rubro. Nos encontramos en el Centro de Diagnóstico Ecográfico SRL. Vamos a hablar con su titular, el doctor Carlos Canetti. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy Gracias bien. por haber venido. Gracias a ustedes por permitirnos estar aquí en un centro que tanta trayectoria tiene, así como su experiencia, doctor, en el rubro, ¿no es cierto? Mire, nosotros estamos en el rubro de diagnóstico desde el año 1991, siempre en la zona de Caballito, y a medida que pasaron los años fuimos incorporando distintas tecnologías. Como el nombre lo dice, nuestro fuerte primordial es el rubro del ultrasonido a través de la ecografía en todos sus ítems. Efectuamos todo tipo de ecografías, también efectuamos todo lo que se hace en un centro de diagnóstico. Mamografía, radiología, tomografía computada, radiología, cardiología, todos los estudios que tengan que ver con esto desde el año 1991, siempre en la zona de Caballito. ¿Y podemos hablar de un servicio integral cuando hablamos de este tipo de diagnóstico? Servicio integral en el sentido que nosotros tenemos contrato con distintas obras sociales y prepagos y nosotros nos remitimos exclusivamente a lo que el profesional en las distintas recetas que nos envían por la cartilla en la cual nosotros estamos inscriptos, la gente viene y le efectuamos los estudios que se realizan. Doctor, ¿cómo ha crecido la tecnología en estos últimos años y cómo influye en el diagnóstico? Bueno, la tecnología ha crecido indudablemente en un grado exponencial distinto totalmente a lo que uno pudiese imaginar, tal cual como crece la industria de los teléfonos, la industria de la TV digital, ha crecido muchísimo y se ve fundamentalmente en el tema de las imágenes. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, del rubro ecografías, tenemos ecografías que empezó con la llamada ecografía 2D, que era la blanco y negro, que esa se creó más o menos en el año 1970, 71, 72 en el mundo. Eso fue evolucionando paulatinamente hasta la actualidad que tenemos ecografías en 3 dimensiones. La ecografía 2D es largo y ancho. La ecografía 3D es largo, ancho y volumen, es decir, muestra la profundidad. Sí, lo que luego mostraban las primeras, ¿no? No, mostraban únicamente el largo y el ancho. A eso se le incorporó el volumen, y si al volumen le incorporamos el tiempo real, que tampoco es una innovación, sino que es tiempo real, es la ecografía 4D. Y actualmente nosotros tenemos equipamientos que a esa 4D tenemos la alta definición, HD. Entonces, lo último que hay en el mercado es ecografía 4D con alta definición. ¿Que ustedes poseen esta aparatología? Sí, nosotros tenemos esta aparatología desde hace aproximadamente 2 años, que es cuando salió en el mercado de la empresa General Electric en Estados Unidos y que se distribuye por todo el mundo. ¿Cómo esto repercute en el diagnóstico? ¿Cuál es la precisión de hoy y la que existía en los Mire, igual que en la tomografía computada multihelicoidal, como existe en la resonancia magnética, como existe en la radiología digital, en la mamografía digital, evidentemente lo más importante para los pacientes es rápidamente hacer un diagnóstico precoz. La medicina se basa en medicina preventiva por un lado y la del diagnóstico en diagnóstico precoz de cualquier patología no benigna. Entonces, supongamos, un paciente tiene una patología en la mama, entonces rápidamente con los estudios mamográficos más la ecografía, se puede rápidamente hacer un diagnóstico que lleva a que la paciente no tenga toda la sintomatología florida cuando ya la cosa está más avanzada. Por lo tanto, precoz, perdón. Sí, eso es precoz. Entonces, eso permite que rápidamente actúe todo el equipo médico y esto proyecta a la larga una sobrevida mayor de la población. ¿En qué porcentaje, por ejemplo, influyó esto en esta aparatología? Y influyó en un porcentaje importantísimo, porque anteriormente la gente que no se hacía estos estudios
venía a la consulta cuando ya tenía un nódulo de mama, por ejemplo, avanzado. Ahora con el control anual que se hace después de los 40 o 45 años con una mamografía anual, uno puede descubrir lesiones mínimas de menos de 1 centímetro. Esas imágenes son posteriormente evaluadas si necesitan o no una citología o necesitan una punción o lo que fuera, y entonces de esta manera se hace un diagnóstico precoz que con eso usted le prolonga la vida muchísimos años, incluso se la salva, y esa persona tiene otra patología y se fallece, pero no por ese mismo tema. Alarga la vida, ¿no? Hablamos por supuesto que alarga la vida, por supuesto. Lo mismo, por ejemplo, en las ecografías, está muy directamente, totalmente metido aquí, en todo el mundo y acá también en la Argentina, el diagnóstico precoz del embarazo con patologías de alteraciones cromosómicas, con un montón de estudios que se efectúan en lo que se llama semana 11-14. Es decir, cuando la mujer está embarazada entre 11 y 14 semanas, hay un estudio que se llama NT Plus 11-14, que consiste en hacer una ecografía, tiene una serie de marcadores ecográficos, por ejemplo, la más común que todas las mujeres embarazadas conocen, que es medir la translucencia nucal, que es medir un pequeño grosor como está la nuca, luego el hueso nasal, otra área que puede ser una cuestión de la parte circulatoria que se llama ductus venoso. Si a eso uno le agrega que le sacan sangre en ese momento a la paciente con unos marcadores bioquímicos, la sumatoria de la edad de la paciente, los marcadores ecográficos, más los marcadores bioquímicos, le dan a usted un 97-98% de seguridad estadística de que ese paciente no va a tener ninguna malformación cromosómica. Por supuesto que después... Es casi exacto. 97-98%. Esto es para evitar la punción. La punción que se realizaba antes, que no, ahora también se realiza la punción genética. Claro, pero como única opción en su momento. Como única opción en su momento. Ahora tiene 98% de éxito desde el punto de vista de diagnóstico estadístico. Entonces después la paciente decidirá si qué es lo que quiere hacer o no, ¿no es cierto? Sí. Entonces, evidentemente, la ecografía en el sentido del primer trimestre del embarazo, que es lo que nos estamos refiriendo, también ha crecido muchísimo. También, segundo trimestre o tercer trimestre, permite rápidamente diagnosticar cualquier alteración morfológica del feto. Y entonces uno tiene la obligación, desde el punto de vista... No es lo mismo que la mujer vaya preparada para el parto para saber que va a tener un niño totalmente normal, que saber que puede tener alguna patología. Entonces nosotros tenemos la obligación, y sí, por supuesto. También ayuda en ese sentido la ecografía en 3 dimensiones, porque permite mostrar distintos órganos, no solamente la cara. Y entonces la gente con la ecografía en 3 dimensiones, como se le agrega la morfología del feto y eso da la cara fetal, uno le puede mostrar. Ejemplo concreto, determinadas cosas como puede ser el labio leporino, que uno lo ve con la ecografía común perfectamente, pero si uno le muestra que tiene el labio totalmente normal en una ecografía en 3 dimensiones, la gente se queda mucho más tranquila. Doctor, si ubicamos a la Argentina en el contexto mundial, ¿cómo estamos tecnológicamente? En este momento, desde hace 8 o 9 años acá, estamos perfectamente ubicados. Estamos con toda la aparatología en toda la República Argentina de último nivel. De los países más avanzados. De tal cual como los países más avanzados del mundo. En ese sentido, yo creo que cuando uno va a los congresos internacionales, vislumbra cómo está uno ubicado. Evidentemente, ellos, por distintas circunstancias que no es el momento ahora de relatarlo, los profesionales tienen mucho más tiempo a dedicarse a determinadas cosas. Ahora, si usted me habla de la parte tecnológica en sí, aparatología en sí, yo creo que en los últimos años se ha podido adquirir una serie de elementos que nos van a favorecer muchísimo y difícilmente estamos a la par de cualquier nivel avanzado del mundo.
que en otros momentos se hablaba, ¿no? Que tal vez estábamos un poquito más atrasados en determinados aspectos, pero... En este momento estamos perfectos. Claro, porque el adelanto de las comunicaciones también, ¿no? Sí, está la tecnoimagen, uno puede tranquilamente por distintas circunstancias tecnológicas hacer interconsulta con distintos países, con profesores que uno hace contacto en el exterior, puede mandar la imagen que uno ve acá, ellos hacen interconsultas. Simultáneamente. Al momento. Después a lo mejor el profesor lo verá a la noche en su casa y le contestará. Doctor, por último, es difícil invertir en bienes de capital cuando hablamos de esta aparatología, ¿no? Que debe ser muy costosa. Es difícil, es importante. Bueno, lo que uno debe pensar es en lo siguiente. Mi característica personal es invertir en la aparatología. Es decir, acá nosotros lo que tenemos es toda aparatología de hace 1 año, 2 años o 3 años como máximo. Yo cuando noto que cualquier equipo sale al mercado, lo trato de introducir rápidamente. Por supuesto que económicamente uno tiene que tener los elementos, pero para eso uno trabaja, y si uno dedica su tiempo, su función y pone todo el amor necesario desde el punto de vista como ser humano, creo que se logran los objetivos. Entonces uno debe apuntar a lo mejor, y eso la gente se da cuenta. Sin ninguna duda. Doctor Carlos Canetti, gracias por su tiempo. Gracias a usted por haber venido. Y por su dedicación tan profesional. Gracias, doctor. Auspició este programa Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Montes de Oca 1437, Capital Federal. Teléfono 4301-4175. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar.